Amén. Bueno, dicen los guionistas profesionales que para tener una buena historia se necesita un buen final. Si usted es fan de las películas o de las series, no hay mejor película o serie que tiene un buen final. De hecho, usted podría tener una película o una serie que le va gustando y le parece atractiva y llega el final y ¡pum!, la arruinan. Y tú dices, ¿cómo es posible? Y dicen que la clave no solo es en terminar bien la historia, sino que en revelar un propósito mayor que el espectador no imagina. Y justamente esa es un poco la historia del libro de Ruth. Esta historia no podría tener un mejor final que el que hoy vamos a ver. La historia comienza como una historia de sufrimiento, una historia de lágrimas, y nosotros vemos a una mujer que pierde a su esposo, pierde a sus hijos, y está en una tierra extranjera, y un día escucha que en la tierra natal donde ella viene, resulta que ya hay bendición de pan, y entonces decide regresar, y la única que regresa con ella es su nuera, recordará eso. Y resulta que en esta situación tan desesperada, ellos están en pobreza, en la miseria, y necesitan a alguien, un pariente cercano que pueda redimirlas, que pueda adquirir la tierra y comprarlas para ella. Entonces nosotros vemos lo que parece ser la lucha de dos mujeres viudas enfrentándose en la vida para poder sobrevivir, y la historia se convierte, da un giro en una historia de redención que trasciende generaciones. Es así como termina la historia de Ruth. Lo que empieza en tragedia termina en la bendición más grande que el mundo puede recibir. Y entonces hoy veremos cómo Dios provee un redentor para rescatar a su pueblo de la miseria y le da un futuro glorioso. Eso es lo que hoy vamos a ver, cómo Dios provee un redentor que rescata a su pueblo de la miseria y le da un futuro glorioso. Así es que, sin más, acompáñeme al libro de Ruth en el capítulo 4, versículo 1. La escritura, vos subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Ahora, ponga atención en la historia. Resulta que mientras Noemí y Ruth están esperando cómo termina esto de que Boaz ha prometido casarse con Ruth y resolver la situación, yo me imagino que ellas están en la casa mordiéndose las uñas, imagínense, porque de lo que está pasando aquí depende toda su vida. Esto es de vida o muerte, de vivir en la pobreza para siempre mendigando o tener un futuro seguro. Entonces ellas están expectantes de lo que va a pasar. Y resulta que Boaz, este hombre piadoso, este hombre de Dios, va a la puerta de la ciudad. Y este es el primer acto del capítulo 4, que es el asunto legal. Él va a resolver el asunto legal y lo hace donde culturalmente se resolvían las situaciones civiles y legales. No sé si usted ha visto esas películas donde alguien se ponía en las plazas de la ciudad y empezaba a juntar a la gente y hacer un trato, una negociación. Esto es lo que está sucediendo aquí. Simplemente en las ciudades muy pequeñas no había como tal una plaza, sino el lugar correcto para hacer estas transacciones era la puerta de la ciudad. Ahora usted recordará que esto
nos lo ha dicho la Biblia. Los profetas, Dios los mandaba a la puerta de la ciudad a profetizar, a hablar de parte de Él, y lo que hablaban era un juicio civil contra la nación, porque los asuntos legales se resolvían ahí en la puerta. Entonces vos va a la puerta y resulta que ahí está esperando al pariente cercano. Y fíjese, usted sabe que el autor nos ha dicho, y de casualidad llegó al campo de Booz, y de casualidad, pero es Dios obrando. Y fíjese, Booz está esperando y resulta que pasa, ¿quién cree? El pariente cercano. El pariente cercano pasa y Booz le dice, ¡hey, fulano! Esta palabra es una expresión para llamar la atención, es como decir amigo, es como nosotros que decimos, ¡hey, compadre! O ya sabe usted, en el rancho todos es pariente, 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 ni son parientes, pero es una expresión. Y aquí no sabemos si el autor quiere omitir intencionalmente el nombre o realmente Booz le llamó así, fulano. Y le llama fulano, y fíjese, algo que yo leía interesante. Probablemente este fulano sería o el hermano de Booz o algún primo de Booz. Era un pariente cercano de él. Y él le dice, fulano, ven acá, siéntate. Y él se sienta y entonces trae testigos. Usted sabe que la ley de Dios decía que para un asunto, para algo jurídico, tenía que traer a 2 o más testigos para que eso fuera válido. Pero él junta 10 testigos porque lo que es más probable aquí es que está juntando un quórum legal, un quórum para hacer una transacción y que el trato al que llegaran fuera válido y tuviera legitimidad. Y entonces ahí junta a los 10 ancianos. Los ancianos eran los hombres respetables de la ciudad, eran hombres piadosos, hombres que su palabra valía, y los junta ahí. Y entonces él empieza a hablar con el pariente cercano y le dice, mira, quiero tratar este asunto, no quiero pasarte por alto, quiero decirte que Noemí está vendiendo la parte de la tierra. Y aquí ya se nos clarifica toda la escena que nosotros vamos viendo desde el capítulo 1. Ruth quiere vender la tierra. Y acuérdese que hay 2 leyes en juego en esta historia. ¿Se acuerda? Primero es la ley de la redención. Un pariente que redima la tierra. Y la otra es la ley del levirato. Un pariente que se case con Ruth para darle descendencia a los difuntos. Ahora, estas 2 van de la mano porque es muy importante lo que está pasando aquí. Mire, esto nos da a entender la situación extrema en la que estaba Noemí. Ella tenía la tierra, es lo único que regresó en pobreza, pero tenía la tierra. ¿Qué pasaba si ella agarraba la tierra y la vendía a cualquier persona? Tendría el dinero y dices, ya la hice, pero ¿cuál es el problema de eso? Que solamente iba a poder vivir unos años con el dinero que podría obtener de la propiedad, y después de eso la perdería y no tendría más esperanza en su vida. No tendría cómo mantenerse, cómo mantener a Ruth, no tenían otra cosa. Por eso lo que ella necesita es un ¿qué? Un redentor, un pariente cercano que comprara la tierra para que luego la devolviera. Prácticamente solo estarían comprando el derecho de trabajar la tierra. Entonces, ella sabe que ella no tiene un marido, no tiene descendencia, no tiene hijos, no tiene nietos, no tiene nada, y entonces necesita un pariente y necesita una heredad que continúe su linaje para que ella vuelva a tener la tierra, porque si no iba a perder todo. Entonces, Booz habla con el pariente cercano y le dice, mira, tú eres el pariente cercano, compra la tierra, ayúdale a Noemí, cómprale la tierra. Y mire, es interesante porque aquí se expone el asunto y él le dice, ¿la vas a comprar? Si no la vas a comprar, entonces yo la compraré. Pero tú eres el que tiene el derecho primero. Y el pariente cercano, ¿qué dice? El fulano dice, la compro, yo redimo.
¿Por qué dice yo redimo? Porque era un negocio redondo, era un buen negocio, porque él compraría la tierra a un buen precio y luego ¿qué pasaría? Se la quedaría para siempre, porque Noemí no tenía hijos, no tenía quien reclamara la tierra. Aunque estuviera próximo el jubileo, que era cuando liberaban todas las deudas, realmente no habría a quien regresarle la tierra y esa propiedad sería suya. Por eso él dice, yo redimo. Ahora fíjense, Booz es muy astuto porque plantea primero esta situación y después ve al versículo 5. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Aquí están las letras chiquitas del contrato. Vos le dice, anda vendiendo la tierra, pero esta es la cláusula. El día que tú la compres, te casas con Ruth. Ahora, mire, esto es bien importante. La ley del levirato no obligaba al pariente a redimir la tierra. No sé si me explico. El que se casaba con la viuda no tenía la obligación de comprar la tierra. Y viceversa. El que compraba la tierra no tenía obligación de adquirir a la esposa. No sé si me estoy explicando. Pero aquí es evidente que él junta a los hombres para que sean testigos de esto. La ley no es lo importante lo que dice la ley, sino el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley era ayudar a los necesitados. Y él entonces, o esto era algo cultural de Belén, de que ellos deberían de ayudar de esa manera, o era un principio que Booz entendió de la ley diciendo, si yo voy a ayudar completo. Y mire, ¿cómo es Dios de sabio? Porque esto es importante, entender el principio de la ley. Porque esto prevenía, número uno, a que la gente que tenía el dinero se aprovechara de los pobres y de las viudas. Fíjese, si hay que aprender a gobernar, debe ser de Dios, que es el gobernador de todo. Este principio de la redención ayudaba a que nadie tomara ventaja de la situación de miseria que alguien se encontrara y entonces dijera, te la compro. Y mire qué hace el mundo. Cuando alguien está en necesidad y necesita el dinero y anda despojándose de sus posesiones y quiere vender el terreno, quiere vender el carro, ¿qué hace la gente que tiene el dinero? ¿Se lo compran a un precio justo? Se aprovechan de la necesidad. Esa es la caída, ese es el pecado del hombre. No te importa lo de los demás, te importa lo tuyo. Y no solamente eso, vea cómo protege de que los ricos no se vuelvan más ricos a costa de los pobres. ¿Qué es lo que vemos hoy? Que la brecha entre los ricos y los pobres cada vez se hace más grande. Cada vez son menos ricos y cada vez son más gente que está en pobreza. Y la ley de Dios es perfecta. El principio de la ley era perfecto y Booz lo entiende y se lo hace ver al pariente cercano diciéndole, ok, tú vas a tomar la tierra, pero no tomes ventaja. También toma a Ruth y dale descendencia a los muertos para que la tierra la regreses a quien le pertenece. ¿Y qué cree? Versículo 6. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Impresionante. Se fija cómo al principio él dice, yo redimo. Y le dice, sí, te tienes que casar con Ruth para dar descendencia. Y él dice, no. Esto tipifica el egoísmo del hombre. Esto tipifica la maldad del hombre, el amor por el dinero, por las posesiones, el no importarnos el prójimo, el importarnos nosotros y luego nosotros y nosotros. Mire, lo único que yo sé es que este hombre egoísta, ni siquiera su nombre es digno de aparecer en la Biblia. Si Dios hubiera querido destacar a este hombre, hubiera puesto su nombre.
Pero es tan irrelevante, es tan desagradable lo que hizo que el autor prefiere dejarlo con el nombre de fulano. ¿Quién sabe quién fue? Él dice, yo no puedo, porque si yo hago eso, probablemente él tenía una familia, tenía hijos, y él dice, si yo tomo a Ruth y tengo descendencia con ella, y yo pago por la tierra, después se la voy a tener que dejar a él. Y no solamente eso, sino si tengo más hijos, mi herencia, mi patrimonio familiar lo voy a tener que dividir entre mis hijos que ya tengo y los hijos de Ruth. Y eso no me conviene, va a perjudicar mi heredad. ¿Se fija? Pero mira lo que pasa en contraste con vos. Él le cede el derecho. Y el versículo 7 dice, había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testigo en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que ha adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y Malión, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de este lugar, vosotros sois testigos. Esto es completamente lo opuesto. Esto es completamente lo opuesto al fulano. Por eso la Biblia destaca tanto a vos. Por eso vos es un ejemplo de hombre de rectitud. Debería de ser el hombre con el que toda mujer sueña casarse, un hombre así. Y mire, ¿qué hizo vos? ¿Qué hizo vos, mi amado? ¿Qué es lo que está haciendo vos? Para clarificárselo. Él con su dinero compra la heredad. ¿Sabe para qué? Para regresársela de alguna manera a Noemí. Y lo otro era el ejemplo de algo interesado, de un amor interesado. Este es el ejemplo del amor sacrificial. Aquel que está dispuesto a dar lo que tiene para beneficio de otro. Vos está comprando esa tierra para hacerle un bien a esa mujer que estaba en miseria. Y mire, no solamente eso, sino que toma a Ruth por mujer para darle herencia a otro. Déjeme explicárselo un poco mejor. Por supuesto que vos amaba a Ruth. Por supuesto que hay una historia de amor, de que le gustaba y todo. Pero déjeme decirle lo que pasaría. Si Ruth se lograba embarazar, el primer hijo legalmente no era de vos. ¿Sabía esto? El primer hijo que ella tuviera con Ruth no era de vos, sino era del difunto. Y aquí nos dice quién era, por primera vez nos dice quién era el esposo de Ruth. ¿Y quién era? Malón. Malón. Y entonces, ese hijo que tuviera era hijo de Malón. Su derecho de Malón. La tierra que acababa de comprar le pertenecería a ese hijo para que continuara con su heredad y con el linaje de otro hombre que era su pariente. Los demás hijos ya le pertenecerían a él y a Ruth, pero ese no. Esto es un amor incondicional. Este amor no pone condiciones de, bueno, sí, te amo, pero necesito esto. Bueno, sí, sacrifico algo, pero también obtengo algo. Porque esa es la tendencia del hombre. Usted dice, bueno, sí, somos amigos, pero sí cumples con ciertos requisitos, ciertas expectativas, ¿no es cierto? Bueno, sí, te amo como pareja, como novio o como novia, sí, tienes estos requisitos. Vos no pones ningún requisito. Este
Este es el amor desinteresado. El amor no tiene envidia, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor todo lo da. Y escuche, solo hay una manera de que podamos ver este tipo de amor. Este es el amor de Dios. Este es el amor de Dios. Esto no es normal del ser humano. Este amor solo puede provenir de Dios. Y déjeme decirle algo. Este es el tipo de amor que Dios ha mostrado para usted y para mí. Un amor sacrificial, un amor incondicional. Mire, mientras fulano no está en la historia, el pueblo alaba a voz. ¿Sabe cuándo ocurre la historia? ¿Se acuerda? En el tiempo de los jueces, cuando lo describe la Biblia, cada quien hacía lo que bien le parecía, donde la inmoralidad era parte de la vida, donde las tranzas era parte de la vida, y en medio de una sociedad corrompida, sucia y asquerosa, hay un hombre que tiene este tipo de amor, que se atreve a comprar algo desinteresadamente y a tomar a una mujer extranjera para darle heredad a otro. Escúcheme, aún en la sociedad más asquerosa, cuando se muestra el amor de Dios, eso sorprende. Amado, ¿no es a eso a lo que nos llamó Jesús? A ser la luz de este mundo, la sal de la tierra. Entre más corrompida esté esta sociedad y más nosotros mostremos la palabra de Dios viva en nosotros, va a resplandecer más la luz del Evangelio en esta nación. Va a resplandecer más la luz del Evangelio en este mundo. Y ellos, fíjense, a pesar de lo que eran, reconocen que Dios está con ese hombre. Es sorprendente. Y mire, el deseo del pueblo, Él les dice, ustedes son testigos de que este trato se va a llevar a cabo, de que Él me ha cedido los derechos. ¿Y qué contesta el pueblo? Somos testigos delante de Dios. Y contestan enérgicamente. Ellos mismos estaban emocionados de lo que está pasando y tienen deseos para vos y su matrimonio. ¿Cuál es el deseo que le dicen? Ojalá esta mujer te dé descendencia como Raquel y Lea. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué dicen esas palabras? Porque escuche, Raquel y Lea son las madres de la nación. Son las madres que dieron a luz de Israel, de Jacob, las 12 tribus de Israel. Son las mujeres que les dieron identidad. Y ellos le dicen, ojalá por lo que tú has hecho vos, por lo que tú has hecho, que esa mujer y tu linaje sea de bendición como lo fueron Raquel y Lea para nuestra nación. ¿Se imagina? Es algo muy grande, es un título muy grande. Y luego le desean, vos, que tu nombre sea reconocido. En Efrata era el antiguo título que tenía Belén, y después dicen, ilustre en Belén, que tu nombre sea recordado por toda la historia. Que mientras se cuente la historia de Judá, se diga que hubo un vos. Que mientras se cuenta la historia de nuestro pueblo, Belén, digan, aquí estuvo vos. Mientras uno será recordado como el fulano, que tu nombre sea perpetuo por toda la historia. Increíble. Le dicen, ojalá sea como Fares. Y Fares, déjeme decirle, es el hijo que tiene Tamar. ¿Se acuerda? La nuera de Judá, que el hermano no quiso tomarle, y entonces ella engaña a Judá, a su suegro, para tener descendencia con él, y entonces tiene a Fares. Y Fares es el príncipe de la tribu de Judá. Los deseos para ellos son que ustedes marquen la historia. Que ustedes marquen la historia de la nación. Amado, hay una historia desarrollándose a través de la historia. Y esto apunta a la historia de historias. Mira el versículo 13. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo.
Y las mujeres decían a Noemí, loado, esto es alabado, alabado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Dice versículo 16, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, esto es su niñera. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed, este es padre de Isaí, padre de David. Increíble historia. No hay muchos detalles del matrimonio de Boaz con Ruth. No nos cuenta la boda, ¿se fija? Uno esperaría, bueno, y cuéntame detalles, cómo fue la boda, y los primeros años, y cómo se conocieron, y... Bueno, sí nos dice cómo se conocieron, pero no da más detalles, sino brinca directamente a cuál es el punto. Y el punto es este. Jehová les dio un hijo. No dice, bueno, y tuvieron un hijo. ¿Sabía que había posibilidades de que Ruth no tuviera descendencia? Que fuera estéril y no tuviera hijos. Pero mire, nos dice quién está atrás de todo esto. Nos dice quién es el protagonista de la historia y no es otro sino Dios. Y dice, ¿y Dios qué hizo? Les permitió que diesen a luz un hijo. Increíble. Esta es la provisión de Dios. Esta es la provisión de Dios. Y mire, hay otro detalle que tal vez muchas veces se nos pasa o es desapercibido, pero ¿cómo le llama aquí el autor a la mujer? Ruth. Y dice, ¿y eso qué tiene de extraordinario? Así se llamaba, Ruth. ¿Notó algo importante? Vio en la Biblia que es la primera vez que el autor de Ruth le llama solamente por su nombre, Ruth. Las demás ocasiones que aparece el nombre de Ruth va acompañado con algo. Ruth la moabita, Ruth la extranjera, Ruth la que no es del pueblo, Ruth la que no es israelita, Ruth la que no es judía, Ruth la moabita. Eso quería decir el título de moabita. Y esta es la primera vez que ya no le llaman Ruth la moabita, sino únicamente Ruth. ¿Sabe por qué? Porque ahora ella tenía un redentor que la había tomado, la había hecho suya, y no solamente eso, le había dado una identidad, le había dado un propósito, le había dado un destino. Amado, ¿no es eso lo que hizo Dios con nosotros? ¿No Dios nos tomó del fango, del lodo cenagoso? ¿No tomó su vida del hoyo? ¿No hizo de lo que no era nada algo? Porque ese es el común denominador de lo que Dios hace. Toma de lo que no era para hacer algo. Y esto es lo que hace Boaz con Ruth. La toma para hacerla su mujer y se llega a ella, esto es, tienen intimidad, y entonces ella tiene una nueva identidad en su Redentor, como nosotros tenemos la nueva identidad en Cristo. Y mire, las mujeres alaban a Dios, y hay algo interesante también en esto. Esto es el clímax de la historia. Note esto. ¿Quién era el Redentor de Noemí? ¿O quién usted pensaría que es el Redentor de Noemí? Usted diría, vos es el Redentor de Noemí. Ellas no dicen que el Redentor es vos. Ellas le dicen que le ha nacido un Redentor. El niño es el Redentor de Noemí. El niño que le ha nacido, que le ha dado Dios, es el que iba a reclamar la tierra y la iba a regresar a donde correspondía a la familia y continuarían con la heredad y el linaje.
El niño es el que preservaría la historia de esta familia que parecía extinguirse, que parecía no tener un futuro, que estaban en desesperanza. Es el niño el que llaman un redentor. Esto le recuerda, ¿no es cierto?, a la escritura que dice, un niño nos es nacido, un niño nos es dado. Nuestro redentor fue redentor desde que era niño. Y usted sabe a dónde voy apuntando. Mire, ellas le dicen, este niño es tu redentor. Dice, es el que restaurará tu alma. Es el que restaurará tu alma. Amado, ¿cómo regresó Ruth de Moab? Totalmente una mujer rota. Una mujer sin esperanza, una mujer en miseria, una mujer que se veía a sí misma como amarga. Ella decía, no me llamen Ruth, sino llámenme amarga, porque el Todopoderoso me ha afligido. No puede haber algo más roto que eso. Pero no puede haber más esperanza que te nazca un redentor y que Él restaure tu alma. Todo lo que las circunstancias, mi amado, le hicieron, todo el dolor de esta vida, solo hay uno solo que puede restaurar su alma, y ese es su redentor. No necesita un profesional del alma. No hay un profesional del alma. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Solo aquel que hizo el corazón es aquel que lo conoce y aquel que lo puede restaurar. Y mire, no solamente le dicen eso, sino Él cuidará de ti. El niño va a cuidar de ella hasta su vejez. Ese redentor es tu seguro de vida, Noemí. Ese redentor es el que restaura tu alma, pero es el que te da un futuro seguro. Es el que te mantendrá un futuro glorioso. De Él depende tu vida, Ruth. Digo, Noemí. Mire, y le dicen esto. De Ruth. Es el niño que te ha dado ¿quién? Tu nuera. Tu nuera que te ama. Y escuche cómo esta mujer es virtuosa. Probablemente la descripción de Proverbios 31, Salomón, Lemuel y la mamá lo escribieron a la luz de conocer la historia de Ruth. Si usted ve la semejanza que hay entre la mujer virtuosa que salía y trabajar, ¿no es Ruth la que cargó 20 kilos de cebada? ¿No es Ruth la que tenía amor para su familia? Ella es la mujer virtuosa. Y por eso le dicen las mujeres, esa nuera que te ama vale más que 7 hijos. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? En la antigüedad, los hijos que nacían eran muy importantes porque eran los que continuaban el legado. Las mujeres, los hombres, lo que querían tener era hijos, ¿no es cierto? Pero vea cómo en la visión de Dios, en la visión limitada de Noemí, decía, yo no tengo más. Yo regresé con las manos vacías, y no es cierto. Estaba llena porque ¿qué? Tenía a Noemí. Ella dijo, no tengo hijos. No tienes hijos, pero tienes una nuera que vale más que 7 hijos. Mi amado, nuestra visión es tan limitada, tan corta en el plan de Dios para nuestra vida. Amado, entienda esto. Sus ojos, su mente no le alcanza para ver lo que Dios está haciendo a través de su historia. Aún somos tan olvidadizos de las bendiciones de Dios que no nos damos cuenta de la bendición que tenemos al lado. Estamos anhelando otra cosa y no nos damos cuenta que la bendición siempre estuvo ahí. Y no se daba cuenta porque decía un hijo, y tenía algo mejor. ¿Sabe por qué es mejor? Porque fue el amor fiel de Dios
proveyendo no lo que de lo que Noemí quería, sino lo que Noemí necesitaba. ¿Me escuchó? Es la historia de mi vida. No es lo que usted quiera, sino es lo que es mejor para su vida. Mire, quiero leerle esto porque, déjeme decirle porque es de más bendición. Esta mujer dio a luz un hijo, que por cierto, las mujeres le ponen nombre, ¿no? Ni siquiera le puso nombre a ellos. Las mujeres que decían, ¿es esta Noemí? ¿Se acuerda cuando regresó así de, oh, pues, ¿qué le pasó? Ya sabe cómo son las mujeres. Estas mujeres son las que dicen, wow, bendita eres, feliz eres, llena eres. Y ese hijo le ponen el nombre de Obed. Obed. ¿Sabe qué significa Obed? ¿Recuerda los nombres que son importantes porque el nombre describe lo que la persona es? Obed significa el que sirve. En otras palabras, significa siervo. No sé, ¿entiende esto? Dios proveyó un siervo redentor. Dios proveyó para esta familia un siervo redentor. Ponga eso en su mente. Dios proveyó el siervo que necesitaban. Mire, dice, ese Obed es padre de Isaí, padre de David. ¿Sabe quién es David? ¿Tiene idea de quién es David? Es el rey más importante en la historia de Israel. Es el rey más glorioso después de Jesucristo, por supuesto. Pero es el rey más famoso, el que ganó más batallas, el que más conquistó territorio. Y viene de la tribu de Judá y es nieto de un tal niño que se llamaba Obed, hijo de Ruth, hijo de Boz, de la descendencia de Elimelech. Amado, aún nos vamos a morir y no vamos a entender cómo nuestra historia, todo lo que nos ha pasado, encaja en la historia perfecta de Dios. Pero lo único que debe de estar seguro es esto, de que el amor fiel de Dios construye su historia. El amor fiel de Dios para esta mujer, para esta familia, acomodó con tal cuidado las piezas, de modo que esta familia pasara a la historia por engendrar al rey más glorioso. Y no me refiero a David. Este rey David, que se le da una promesa, y la promesa es de que de su linaje vendría el rey que se sentaría en el trono para siempre. No solamente vino un rey, el rey conforme al corazón de Dios, el rey que estaba en el plan de Dios. No era Saúl, aunque fue el primer rey de Israel. El rey que estaba en el corazón de Dios era David. Pero no solamente eso, entienda cómo una tragedia familiar encaja en toda la historia, porque a este David le dicen que el rey del universo va a salir de su linaje. Y es por eso que esta historia termina de esta manera. Acompáñeme a leer los últimos versículos. Versículo 18, mire. Estas son las genealogías de Fares. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David, al rey David. Amado, ¿le gusta la historia de Ruth? ¿Le gusta como de cómo una familia puede salir adelante? Con la mano de Dios. Como una historia de amor entre dos personas, una extranjera pobre y un adinerado rico. ¿No es cierto? Nos gustan ese tipo de historias. Pero este no es el final que esperaríamos para ese tipo de historias. Este no es el final que ve en su serie coreana favorita, en su novela turca. Ese no es el final que ve, ¿verdad? Encuentra una genealogía y usted dice, ¿qué rayos tiene que ver una genealogía aquí? ¿Cómo se le ocurrió, después de contarnos tal historia, terminar de esta manera? Porque yo le dije que las mejores historias tienen un ¿qué? Un final bueno. Un final bueno. Y sobre todo, que el final tiene un propósito inesperado. Y esta es la historia perfecta
No pudo terminar mejor la historia que con una genealogía. Y es la genealogía de la descendencia de Noemí, de Ruth. Y usted dice, ¿y eso a mí qué? ¿No? ¿Y cómo aplico eso a mi vida? Hay gente que empieza a leer las genealogías y se brinca, ¿no? Entonces tú ya no terminas de leer la historia de Ruth, sino te brincas al libro que sigue. Y tú dices, ¿cómo esta historia de esta familia que me pone en el árbol genealógico tiene que ver con mi historia? Permítame ayudarle con eso. El autor no quiere que perdamos de vista cuál es el propósito de esta historia. El propósito de esta historia no es contarle una historia de amor entre un hombre y una mujer. El propósito de esta historia no es contarle el amor de una nuera desinteresada por su suegra. El propósito usted lo entiende cuando usted abre el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento empieza con un evangelio que es el evangelio de Mateo, y usted agarra y acompáñeme al capítulo 1, versículo 1. El Nuevo Testamento comienza de esta manera. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró de Rahab, la ramera, a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. ¿Qué notó? Nada. El Nuevo Testamento comienza como el libro de Ruth termina. El libro de Ruth termina con la genealogía hasta el rey David, y el libro de Mateo, el evangelio de Mateo comienza, no creo que a Mateo se le ocurrió de la nada, inspirado por el Espíritu Santo, comienza con la genealogía ¿de quién? De Jesucristo, pasando ¿por qué? Por la historia que acabamos de leer en Ruth. Amado, ¿por qué el libro de Ruth está en su Biblia? ¿Por qué esa genealogía le importa? Amado, no sé si me estoy entendiendo con esto. Dando a entender con esto más bien. Cuando usted lee Ruth, cuando lee el final de Ruth, usted sabe que Dios lo amó tanto. Dios lo amó tan fielmente, ese amor fiel, que Él acomodó todas las piezas de la historia para proveerle a usted y a mí un redentor. Mi amado, no sé si esto conmueve su corazón o no, pero se imagina que alguien lo ame de tal manera incondicional. No le pidió requisitos. De hecho, nosotros éramos enemigos de Dios. De una manera sacrificial, entregando a su Hijo Jesús para que usted fuera libre, para que usted tuviera un futuro. Y que cuando usted ve este tipo de cosas y que dice la Biblia que Dios lo predestinó antes de la fundación del mundo para que usted fuera salvo, esto no es mentira. Mi amado, Dios acomodó todo. La historia de la humanidad no se trata de otra cosa que la historia de Dios. Y hay un solo protagonista. No es el hombre, es Cristo. El dueño de la historia es Cristo. El protagonista de la historia de la humanidad es Cristo. Y mire, Dios fue tan cuidadoso en que nos dejó pistas en toda la historia. De que en este libro había pistas en todo, de modo que nadie puede decir en el día del juicio: tú nunca me avisaste que habías mandado un Salvador. Tú nunca me dijiste que tenía que creer en Cristo. Por eso los fariseos y los escribas no tenían justificación, porque ellos, mire, Dios dejó todo el Antiguo Testamento marcado de tal manera con las señales de Cristo, que cuando ellos vieron a Cristo, lo que tenían que saber es: este es el Redentor que se nos prometió.
Amado, no vaya a ser usted indiferente a ese Redentor. Usted no puede ser indiferente a Cristo. Usted lo acepta como su Redentor o lo rechaza. O usted vive en la miseria. O usted acepta la provisión que Dios le dio a través de Él y tiene un futuro glorioso. Mire, usted dice, ¿yo por qué necesito un Redentor? Yo entiendo que Noemí necesitaba un Redentor, pero ¿yo por qué necesito un Redentor? La palabra redención significa liberar a través de un pago. Liberar a través de un pago. Y usted dice, pero yo no soy esclavo de nada. Yo no tengo deudas, o a lo mejor nada más le debo a Coppel, a Liverpool, pero fácil lo pago, al banco, no sé. Pero déjeme decirle algo. Déjeme decirle de qué usted necesita ser liberado. Acompáñeme a Primera de Pedro. Lo que dice la Escritura. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Usted lo cree o no? En el momento que la humanidad cayó con Adán y Eva, todo se corrompió. Todos nos hicimos esclavos del pecado y enemigos de Dios. No había quien buscara a Dios, no había quien hiciera lo justo. Sin embargo, el amor fiel de Dios fue tan grande que Él mismo, de su propio recurso, ofreció un redentor. ¿Le parece grandiosa la historia de Noemí, Ruth y Boaz? Boaz compró la tierra de Noemí, ¿con qué? Con sus recursos, con su dinero. Amado, nuestro Redentor no compró nuestra libertad con oro ni plata, sino con algo más valioso, con su misma vida. Eso excede por completo lo que nosotros vemos prefigurado en Boaz. Boaz no dio su vida. Cristo dio su vida para que usted fuera libre de su propio pecado. Mi amado, usted puede ser tan ciego que piensa que usted no es esclavo, pero sí es esclavo del pecado y lo único que le espera es la muerte. Usted tiene si no tiene a Cristo, usted tiene un contador en cuenta regresiva que va recorriendo, que se cada vez más rápido, hasta que usted se muera y muera para toda la eternidad. Eso es lo terrible, esa es la realidad de su vida. Pero Dios proveyó, esta es la realidad más grande que hay en el mundo, que Dios proveyó un redentor para que usted no viviera de esa manera esclavo, ni padeciera ese futuro, sino que ahora usted ha sido liberado para ya no vivir esclavo del pecado, ahora entregar su vida a ese redentor y ahora usted tener su futuro glorioso, asegurado, como Noemí lo tuvo con Obed. Esta es la historia de nuestra redención. Y no solamente eso, vea lo que Ruth recibió de Boaz, que le dije que era. Acompáñame a Efesios, ahí atrás. Efesios, capítulo 1, versículo 5. Lo mismo que Ruth recibió de Boaz, usted lo ha recibido. Dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amado, usted no es más un extranjero en la familia de Dios. Usted no es más un pecador que va a morir en la eternidad. Usted ahora es un hijo de Dios por medio de Jesucristo. Su Redentor ha comprado el acceso para la familia de Dios. No es más usted un esclavo, ahora usted es un hijo. ¿Se da cuenta de la redención tan grande, escrita en toda la historia?
Amado, la Biblia es una carta de amor para usted y para mí de parte de Dios. La Biblia le recuerda que nadie lo ama tanto como Él. La Biblia le recuerda que usted no necesita nada de este mundo. A Cristo lo tiene todo. Si usted tiene su esperanza puesta en un Redentor, su futuro está asegurado. Esa es la realidad del Evangelio, mi hermano. Esa es la hermosa realidad de la Biblia. Qué increíble, qué increíble. Viva con eso en su corazón. Atesórelo en su vida y todos los días. Eso es lo que quisiera que hiciera. Recordara que Dios lo amó de tal manera que dio a su Hijo para que fuera su Redentor. Y el día que usted entienda esa simple palabra Redentor, su vida va a cambiar por completo. Usted va a vivir feliz y va a vivir en obediencia a Dios. Si usted no lo entiende, no sabe lo que significa. Si usted no ha venido, yo lo invito a que entregue su vida a su Redentor.